Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Adrián Rosales Caldillo. Vamos a ver ahora un tema en PHP. Vamos a usar ahora las funciones strlen y substr. Ya, les voy a explicar una pequeña definición para qué sirven ambos, ¿ya? Para comenzar con la práctica. El strlen, ¿ya? Nos va a servir para obtener la longitud de una cadena en PHP, ¿ya? Y el substr nos va a servir, por ejemplo, si queremos obtener solamente un carácter de una cadena, dependiendo de la posición y de esa posición cuánto queremos mostrar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ya, atentos. Primeramente ponemos la etiqueta de PHP. Ya, eso ustedes deben saber. Ya, entonces, primeramente para hacer algunas pruebas vamos a mostrar un hola mundo. Vamos a guardarlo. A ver, un ratito, vamos a ver por aquí. Y ahí está mejor. Y ahora sí. Ahí tenemos nuestro primer hola mundo. Correcto, está funcionando. Y ahora vamos a crearnos una variable llamado cadena. Y esa cadena, por ejemplo, le voy a denominar, por ejemplo, mis apellidos. Primeramente Rosales, ¿ya? Primeramente Rosales, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Un ratito, espérate un momento ahí. Entonces, vamos a usar primeramente el strlen, que significa la longitud de una cadena. Entonces, yo voy a crear una variable, le voy a decir longitud cadena. Entonces, ¿cómo sacamos? Con el strlen. El strlen recibe un argumento, un parámetro, y ese parámetro sería la cadena que hemos creado, o sea, la variable cadena, Rosales. ¿Cuánto tiene? Para contar la longitud, ¿sí? Comiencen desde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí debe de aparecer de longitud, pero todavía no le estamos mostrando esta variable, ¿ok? Entonces acá podemos poner de la manera longitud, o sea, así. ¿Por qué? Cuando yo pongo comillas dobles, me recibe la variable. Pero si yo lo pongo como comillas simples, eso de aquí es como si fuese una cadena. Y lo está tomando como cadena necesariamente PHP. Por ende, entonces lo ponemos como nada más así, o si no con comillas dobles. O sea, sin comillas dobles, o sea, solamente así, o si no con comillas dobles. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así. Imprimimos y la longitud, como te estaba mencionando, es 7. ¿Para qué yo hago exactamente esa longitud? Vamos a hacer un ejemplo luego que acabamos sobre esto, ¿sí? Una práctica. Ya, ahora, ya tenemos la longitud. Ahora quiero, por ejemplo, obtener un carácter o varios caracteres a partir de una posición y de esa posición una cantidad de caracteres. Para eso usamos el substr. ¿Ya? Entonces yo voy a obtener exactamente acá, le voy a decir carácter. ¿Ya? Ese carácter entonces vamos a denominarle con el substr. En sí aquí te pone dos argumentos, ¿ok? Pero en sí son tres. Podrías usar también dos, ahorita te voy a explicar por qué. Primero ponemos cadena, solamente vamos a usar dos nada más por mientras. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí va la posición. O sea, desde qué posición necesariamente quieres mostrar la cadena. Entonces, la cadena es Rosales, ¿ya? Y desde la posición 2. 0 es R, la O es 1, la S es 2. Entonces, va a mostrar sales, ¿ya? Sales, 0, 1, 2. Va a mostrar sales. ¿Sí? A partir de la posición 2 muestra, pero no va a mostrar todavía. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando dentro en el mensajeco. Guardamos los cambios, control S. Si estamos usando Sublime Text, ya ahí está, sales, como estaba. Pero si yo lo incremento, eso 2 es la posición. Pero yo desde esa posición quiero imprimir solamente 1, ¿sí? Entonces va a imprimir solamente la S, ¿ya? La S, ahí está. Con eso es muy parecido a Java. En Java usamos, por ejemplo, la palabra char at, ¿ok? ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer ese ejemplo. Ya les enseñé
¿cómo se llama? Ahora, ya, voy a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo la palabra cadena, ¿ok? Primeramente voy a poner código. Vamos a generar un código automático, ¿ya? Puede ser con el número de documento, o sea, sus datos y número de documento, ¿ya? De esta manera vamos a hacer, ¿ya? Código. Entonces en código vamos a usar el substr, el que recibe la cadena, y de la cadena voy a imprimir solamente el primer carácter de sus apellidos y nombres. Para ello sería desde la posición 0 y que me imprime desde la posición 0 solamente 1. Entonces acá solamente imprimiría la R, ¿ya? Entonces en el siguiente vamos a obtener exactamente el tamaño de la cadena, ¿ya? ¿Con qué? Con strlen. El strlen sacamos la longitud de la cadena, ¿ya? Longitud de la cadena, ¿ok? Entonces ahora usamos nuestro bucle for. Ustedes esto ya lo conocen, el bucle for. Entonces desde i cuando comience en 0 hasta que i sea menor que el tamaño, ¿ok? Tamaño de la cadena. Y todo va a ir exactamente de 1 en 1. Ahí está. Ok, entonces, para yo saber necesariamente, cuando yo, por ejemplo, comparo con el substrlen, str de aquí, digo, el substr, ya, también exactamente si yo pongo desde la posición, por ejemplo, si es así, estaría mandándome un espacio en blanco. Entonces, desde la posición 8, solamente 1, entonces mandaría este espacio en blanco. Entonces, ¿eso cómo lo validamos? Lo validamos con un if, ¿sí? Con una condicional if. Entonces decimos if, si el substr de la cadena, pero dentro de este bucle, entonces aquí sería la posición. Y la posición va a ir recorriendo todo este bucle que está aquí. Entonces desde la posición, ¿sí? Y sería 0, 1, 2, 3, hasta que llegue menor al tamaño de la cadena. Entonces todo esto que muestre solamente 1, ¿ok? 1. Entonces decimos acá, si esta asignación, esta igualación necesariamente, si lo que estamos igualando encontró un vacío, por ende, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que código, ¿sí? Concatenamos, aquí es con punto, ¿eh? En PHP, en Java es con más, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner lo siguiente, si es esto va a salir así, y aquí ponemos, copiamos nada más esto de aquí, y lo ponemos más abajo, ¿ya? Y aquí ya no va a ser, entonces si encuentra un vacío, ya no va a seguir desde la misma posición, sino vamos a decirle a esa posición que siga al siguiente posición. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo Rosales Cadillo aquí encontró una posición, entonces yo no quiero que sea esa posición I, sino la siguiente posición, o sea, la C mayúscula. Para ello decimos con I, posición I más 1, ¿ok? Posición I más 1. Y solamente de eso que me muestre solamente un carácter a partir de esa posición. Entonces aquí ya tendríamos el código, ¿no me crees? Entonces vamos solamente a imprimir eco, imprimimos código. ¿Eso para qué te va a servir? Cuando tú, por ejemplo, quieres registrar un producto o cualquier, por ejemplo, un curso, no sé, eso tienen un código único, ¿cierto? Entonces tú puedes hacerlo, esos códigos automáticos, con este método, con este código, ¿ya? Solamente usando el ID de la tabla, ¿ok? El ID de la tabla, ¿ya? O podría ser el número, claro, podría ser el ID de la tabla, ¿no? ¿Y dónde pondrías ese ID? Lo podrías al final. Seleccioname el ID, ¿sí? El máximo del ID producto más 1 from de la tabla de productos. Entonces con eso concatenas y obtienes el código automático. Aunque también lo podrías hacer del mismo MySQL, ¿ya? Vamos a incluir, por ejemplo, esto de acá. Y como puedes ver tenemos RC, que sería Rosales Cadillo, pero aquí solamente captura los primeros caracteres, ¿ya? Pero si pongo por ejemplo Rosales Cadillo Adrián, ahora va a obtener RCA, ya un código RCA.
Pero yo quiero que sea un código único. Para eso vamos a concatenar necesariamente. Por ejemplo, yo voy a decir mi documento. Cualquier documento voy a poner, ¿eh? Por ejemplo, cualquier documento. Entonces vamos a poner acá 7, 4, 6, 8. A ver, tenemos 6, 21. Entonces, si yo quiero concatenar necesariamente esto, ponemos un punto, pero si yo pongo un punto aquí, no me va a servir de nada. Por lo tanto, yo voy a poner aquí un punto y concatenamos esto de aquí. ¿Concatenamos con quién? Vamos a concatenar con el documento. Con el documento. Entonces, ahora, ¿cómo voy a imprimir aquí? De esta manera. Ya tendrías un código donde tú podrías exactamente imprimirlo donde dentro de un campo exactamente de tipo input type text, ¿no? Eso lo podéis hacer con jQuery, ¿no? Ahora vamos a crear un método, vamos a hacer eso todo código en un método. ¿Cómo se hace? Borramos todo, ¿ya? Ok, voy a crearme por acá, ya, es última hora. Aquí voy a crear una función, por ejemplo, function, ya, código automático. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hemos recibido anteriormente en el código anterior que hemos estado haciendo? Necesitamos una cadena, ¿ya? Y necesitamos un documento. En el caso que tú quieras hacer, por ejemplo, del producto, necesitarías necesariamente el ID del producto, ¿no? Podría ser, aunque como tú lo quisieras hacer, ¿no? Yo lo voy a hacer con el documento en este caso, ¿ya? Solamente estos dos. Ya, entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar el primer carácter de esa cadena. ¿Cómo hacemos? Capturamos el primer carácter de la cadena. Entonces, ¿cómo capturamos la variable código? Yo lo voy a seguir llamando código. En este caso es el substr. El substr recibe el argumento cadena desde una posición, desde la posición 0 y solamente 1. Ya, 1. ¿También? O sea, acá solamente va a recibir el primer carácter desde la posición 0 y solamente un carácter. Si yo obtuve eso, quiero ahora el tamaño exactamente de la cadena. ¿Cómo se hace? Con el strlen. El strlen recibiría la cadena. Aquí obtenemos la longitud de la cadena. Ahora recorremos con un bucle for. ¿Ya? Está bien, con un bucle for. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aunque podrían hacerlo también con un bucle while, ¿eh? Con un bucle while. ¿Cómo lo harían con un bucle while? En ese caso, inicializarían exactamente primeramente una variable i. Ese i comenzaría en 0 y mientras ese i sea menor exactamente que esa longitud, vamos a hacerlo con bucle while, ya aquí, ¿ya? Ya han visto con el bucle for, vamos a hacerlo con el bucle while, ¿ya? Entonces, para ello necesitaríamos una variable llamado i. Ese i va a estar en 0. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, mientras la variable i, mientras esa variable sea menor ¿a quién? Al tamaño de la cadena, o sea, la longitud de la cadena, ¿sí? Y vamos a decir exactamente que este proceso se vaya incrementando de uno en uno. Entonces decimos, mientras este i, que está en 0, sea menor que este tamaño, entonces ahora hacemos la comparación, pero recorremos el mismo bucle, la misma condicional, hacemos una condicional if y decimos if, si el substr de quién, de la cadena, desde la posición 0 ya no, sino esto va a ir recorriendo desde la posición i, cada vez que va exactamente recorriendo el bucle, pero mientras que se cumple esta condición que está aquí, si no sale del bucle. Pero de esto va a mostrar solamente uno y decimos, si esto de aquí es un vacío, o sea, no encontró ninguna cadena, sino es un vacío, entonces en este caso decimos que código, ¿ok? Código, punto es igual, concatenamos, punto, y este es igual aquí al
str, ¿ya? Pero ya no va a ser desde la misma posición, porque en esa posición encontró el vacío, sino de la posición siguiente, ¿ya? Pero solamente un carácter, ¿ya? Entonces, aquí ya tuvimos necesariamente esto de aquí. Ya está el código, ya está realizado. ¿Ya? Entonces yo voy a crearme otra variable y la variable se va a llamar mi código de esta manera, ¿ya? O si no, podría ser, yo lo voy a poner en mi código para ponerlo todo en una variable, ¿ya? ¿Está bien? Entonces mi código, abajito, vamos a decir que mi código es igual al código generado, ¿ya? Pero todo esto concatenado ¿con quién? Con el número de documento, en este caso con el doc, ¿ya? Y retornamos necesariamente ¿quién? Mi código. Y simplemente esto sería el método para crear códigos automáticos, recibiendo, podría ser el nombre del producto, el nombre de la persona y su nombre de documento o el ID del producto. Ya, según lo que tú quieres, lo adaptas este código nada más. Ya, no creo que sea mucho esto. Y aquí, esto de aquí tú lo podrías crear en otro archivo .php donde sea, por ejemplo, un controlador, como esto, por ejemplo, ¿no? Te creas un archivo PHP y lo pones controlador. Por ejemplo, como estos de aquí, ¿no? Este de aquí es este de JavaScript. Vamos por acá y acá tenemos al por ejemplo, como esto, ¿no? Código PHP. Todo aquí están todos los métodos, de ahí nada más controlamos todo. Pero no estamos ahí, pero tú lo podrías hacerlo y sí lo puedes hacer. Vamos por acá y entonces yo lo voy a llamar nada más acá, eco, y llamamos ahora al código, ¿ya? Al código automático. Y el código automático que recibe, el código automático, te hemos dicho que recibe dos argumentos, ¿ok? El primer argumento, ¿quién es? Es exactamente mis datos. Por ejemplo, y un documento cualquiera. A ver, vamos a poner, tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guardamos, nos vamos al navegador y como tú puedes observar con lágrima entre los ojos, y ahí está tu código. Podrías solamente tú poner esto de aquí, estos datos. O sea, una vez, por ejemplo, ingresas en un campo nombres, ingresas tus nombres y apellidos, das enter y este código que se genera de manera automática. Pero vamos a ver, por ejemplo, otro por ejemplo, vamos a poner Susana, o por ejemplo, Armas, Castillo, Susana, por ejemplo. Y por ejemplo, otro documento 062456889. Guardamos eso y aquí debe de actualizarse automáticamente todo. ¿No me crees? Aunque tú pondrías, como se estaba mencionando, podrías ponerlo necesariamente el ID. ¿De qué manera? Seleccioname el ID del producto, el ID de la persona, el máximo ID, pero más uno, ¿ya? From de la tabla persona o tabla productos. Y yo tendría exactamente un código, ¿no? Rosales RCC1, ¿ya? RC o producto, por ejemplo, producto, a ver, por ejemplo, gaseoso sin Coca-Cola. GI1, por ejemplo, galletas, G2, de esa manera. Tú podrías crear un código automático si lo puedes hacer, es lo que tú puedes hacer. Y ahí está, esto sería exactamente el código, que es el curso que te quería mostrar, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí fue todo, nada más la presentación, yo sé que me has entendido. Bueno, hasta aquí, adiós.